Regresamos para analizar la situación del centro del Sename, del Servicio Nacional de Menores, acá en la región de Los Lagos, porque hay anuncios que realizó en la zona el propio subsecretario de Justicia respecto a que comienza la licitación para construir este lugar. Durante este año se llamará a licitación y se iniciará la construcción del nuevo centro de internación juvenil que reemplazará al que actualmente existe en el sector Chinchín. Así lo confirmó el subsecretario de Justicia en su reciente visita a la zona, explicando que solo restan superar algunos temas. Estamos con un tema técnico vinculado a la conexión sanitaria, que siempre se da muchas veces en las construcciones de obras públicas, un tema bastante menor que esperamos solucionar brevemente, en más breve plazo posible, y a partir de eso empezar con la construcción de este centro CIPS-RC, que va a significar también un importante incremento en capacidad y en calidad para la atención de los menores vulnerados y también para los infractores. En relación al actual establecimiento, el subsecretario añadió que aún no se adopta una decisión sobre cuál será el futuro del edificio, recordando, eso sí, que se ha hecho una inversión importante en ese centro. Cerca de 500 millones de pesos, por lo tanto también las condiciones de eso se han ido mejorando de forma bastante sustantiva. Ahora, ¿este nuevo centro va a estar bajo la administración de Gendarmería? ¿Cómo va a ser? O sea, los centros son del Sename y tienen administración de Gendarmería, como son todos los centros CIPS-RC que tenemos nosotros. Son centros de internación provisoria y también con sistema CBI cerrado. El terreno donde estará emplazado el futuro nuevo establecimiento se ubica a un costado de la cárcel Alto Bonito. Bien, pues este es un tema que no ha estado exento de polémicas. Bien sabemos, en su momento se planteó construirlo en Alerce, protesta de los vecinos. Se cambia el proyecto justamente hacia Alto Bonito, protesta nuevamente de los vecinos de muchos barrios que están ubicados en las cercanías de esta cárcel, que recordemos será prácticamente la vecina de donde estará este centro del Sename. Pero en esa época, cuando hubo estas protestas, también hubo un par de concejales que apoyaron a los vecinos y también protestaron. Uno de ellos, al menos el que se mantiene en el consejo hasta ahora, es Héctor Ulloa, ¿verdad? ¿Cómo está, concejal? ¿Se acuerda usted que hace un par de años anduvo protestando ahí? Así es, cómo no recordar. Siempre hemos estado permanentemente y recordando a Pedro Sandoval, con quien compartimos varias luchas ciudadanas también. Una de ellas fue la reacción de los vecinos del sector de Costanera, Parque Costanera, el sector de Bosquemar fundamentalmente, respecto a la oposición a un emplazamiento de un centro cerrado de menores en su sector. Obviamente yo sigo pensando lo mismo. Yo creo que independientemente de la finalidad o de la necesidad de rehabilitación que tienen los menores infractores de ley, siempre es necesario tratar de conjugar la necesaria rehabilitación con el mejor lugar para emplazar ese centro. Me sigue pareciendo que es un lugar inadecuado, pero si la decisión está tomada de parte del gobierno, me parece que lo importante ahora es no seguir llorando sobre la leche derramada, sino que tratar de... ¿O sea, usted ya no va a protestar más? O sea, sí, obviamente, yo estoy absolutamente disponible, como se lo he dicho a los vecinos del sector. Sin embargo, son los vecinos del sector los que tienen que aparecer, como siempre, liderando y uno acompañando y gestionando. Pero entendiendo que usted es abogado, sí, por lo tanto que debería entender un poco más cómo funciona el sistema de construcción de este tipo de centros, cómo funciona el Sename, cómo funciona hoy día el Ministerio de Justicia. Sí. Nadie quiere un centro al lado, pero en algún momento hay que construirlo, y si ahí ya está la cárcel de Alto Bonito, que es un centro de reclusión para adultos, ¿por qué no en las cercanías construir un centro para menores? Sí, Juan Osvaldo, pero tú bien dices, que como abogado uno tiene que conocer el sistema de rehabilitación de menores, el sistema del Sename, y quizás yo te respondo con lo mismo, porque conozco el sistema del Sename, es porque no quiero que las cosas sigan haciéndose. O sea, con eso entiendo que no existe la rehabilitación en los centros de menores del Sename, yo creo, porque ahí hay un estigma importante. Sin duda. Y un prejuicio también. Absolutamente. Lo que pasa es que, pero esto es una cosa muy simple que siempre hemos sostenido lo mismo, Juan Osvaldo. Todo es muy bonito en la medida en que las cosas que se instalan en la ciudad no me perjudiquen a mí, sino que perjudiquen al vecino. Y así funcionan las cosas. Y por tanto uno tiene que sentir cierta solidaridad con las personas que van a tener como vecinos un centro de menores. Y esto lo he visto yo permanentemente, porque inclusive hay centros abiertos que se han instalado en el sector, por ejemplo, de 18 de septiembre, y que lamentablemente, a pesar de las buenas intenciones que uno pueda tener, son centros abiertos donde van a dormir menores infractores de ley, que se transforman finalmente en un dolor de cabeza para los vecinos. Y esa es la realidad. O sea, es muy bonito decir, hagamos más centros de rehabilitación de menores,
pero también después hay que darse cuenta de cuáles son los efectos perjudiciales que se produce. Pero yo no cambio de postura. Héctor, pero la respuesta a la pregunta. Sí, sin duda. ¿Crees, como abogado, conociendo el sistema, crees en la rehabilitación de los menores infractores de ley? Yo creo absolutamente en la rehabilitación, pero para que haya rehabilitación todos tenemos que mirar para el mismo lado. ¿En qué sentido? Y no solamente rehabilitación de menores. Por ejemplo, ¿qué hace una persona que delinque, cumple su condena y al otro día está buscando pega? ¿Qué hace? ¿Alguien le da una mano? ¿Alguien lo recibe para trabajar? Tú y yo sabemos que ninguno. Yo creo que hoy día no hay ningún empresario que se atreva a contratar a una persona condenada. Entonces, y finalmente, ¿qué tiene que hacer esa persona? Lamentablemente tiene que volver a delinquir, porque esa es la realidad de las cosas. Entonces, esto no es solamente un tema de gobierno, esto no es solamente un tema de Estado, también tiene que colocarse los privados un poquito como contribución en esta materia. Esto lo vemos todos los días. Entonces, efectivamente, yo te digo, está bien, obviamente la rehabilitación, está bien un buen centro, pero tú también sabes cuánto vale este nuevo centro. Son 6.000 millones de pesos para 73 jóvenes. Con 6.000 millones de pesos construimos 2 liceos para 1.000 personas, para 1.000 estudiantes. Pero entonces, ¿qué se hace? ¿No te parece un poquito desmesurada la cifra que se maneja por individuo, por joven para este centro? A mí siempre me ha parecido demasiado caro este proyecto, y además me ha parecido demasiado caro y muy mal emplazado. ¿Se puede establecer en otro lado? Sí. Yo he conversado con ¿pero gente dónde? Ahora ya se lo pregunto como concejal, que conoce bien la realidad de Puerto Montt, que conoce la geografía, la normativa en centros de menores generalmente puede saltarse los planos reguladores en ciertas áreas que son vitales para el funcionamiento del Estado, y una de ellas son los centros de rehabilitación. Por ejemplo, de Puerto Montt a Puerto Varas se puede establecer un buen centro. ¿Por qué? ¿Cuál es el único requisito que se exige, hablando con los jueces? Que el traslado sea expedito entre el centro y los tribunales de justicia. Y eso es lo único que se requiere. Es decir, un buen traslado, un buen tráfico, un buen tránsito de los reos o de los jóvenes en este caso. Y eso es todo lo que se exige. O sea, ¿usted preferiría que estuviera en la periferia de la ciudad, que estuviera lejos de centros urbanos? Yo preferiría que estuviera lejos, que tuviera mejor vista, que tuviera más terreno, que tuviera quizá una orientación distinta. Sí, absolutamente, porque generalmente también hay rehabilitación de droga en estos centros, y la rehabilitación de drogas generalmente se da en un centro mucho con otro estándar, con una orientación distinta, mirando ya un paisaje a lo mejor más campestre, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué se le dice a las autoridades del Senado, a las autoridades del Ministerio de Justicia? Que sí, y por trabajo y por deber de ellos, es creer en la rehabilitación, primero que todo. Sí, y segundo, que no debe estigmatizarse a un joven que ha delinquido, que no debe prejuiciarse, que se le deben buscar las maneras entre todos, la sociedad, para que ese joven efectivamente en algún momento se reinserte. Sin duda. Pero que entiendo ahí, aquí hay un prejuicio. Que eso es discurso solamente. Sí, claro, hay un discurso que suena falso. ¿En qué sentido? En el sentido de que finalmente nadie se preocupa de estos menores. O tú crees que alguien está preocupado de que terminen el cuarto medio, o que están preocupados su papá de que los papás o la mamá, generalmente una sola persona que los cría, tenga trabajo para mantener a los hijos, mantener en el sistema escolar, que no se droguen, No hay esa pega. Hoy día estamos haciendo a nivel municipal una pega que es muy específica, muy segmentada, con los escasos recursos que tenemos. Si tuviéramos más recursos, yo creo que haríamos mucho mejores cosas, que no siempre se cacarea este tipo de cosas, que son tutores, psicólogos que están prácticamente 24 horas al día de la familia, de los menores que están quebrantando la ley en sus primeros pasos. Porque ese es el momento en que yo creo que hay que atacarlo. Y ¿sabes qué? Yo lo he dicho en innumerables ocasiones. Los jueces saben y los profesores saben muchas veces quiénes son los niños que están al borde de caer en el camino de la delincuencia. Es así. Y podemos trabajar con un número acotado de niños que sabemos que están en riesgo de caer. ¿Eso se está haciendo en los colegios de Puerto Montt? Eso lo estamos implementando recién. Estamos a nivel de idea y de proyectar cómo podemos tener profesores, cómo tener psicólogos que captemos qué niños pueden estar cayendo para inmediatamente... O sea, sentar el alarma antes de que... Absolutamente, porque muchas veces cuando ya se delinque, a veces el camino ya se nos pierde, ya se nos hace un poquito más tarde.
Y como concejal justamente que está trabajando el tema de lo que es la seguridad acá en la comuna, ¿cómo sientes hoy día Puerto Montt? ¿Evoluciona, involuciona en términos de seguridad? Te lo pregunto porque, claro, hace unos días atrás hacíamos una muestra de opinión aquí y muchos turistas sienten que Puerto Montt es inseguro. Sí, la sensación, es lo que hemos hablado en innumerables ocasiones y la gente que está en su casa a lo mejor no entiende bastante bien. Una cosa son los delitos y una cosa es la sensación de inseguridad. Los hechos y las estadísticas demuestran que los delitos de alta connotación han bajado en Puerto Montt. Eso es una realidad. Uno va a una población, por ejemplo, en muchas reuniones de seguridad, uno le pregunta se reúnen 20 personas alarmadas por la ola de delitos. Y yo les pregunto ya, ¿desde hace cuánto tiempo hay un robo acá en el sector? Hace 3 meses fue el último robo. 3 meses el último robo. ¿Y lo que pasa es que tenemos mucho miedo de que ocurra otro? Claro, entonces lo que sucede, Juan Osvaldo, es que también hay que atacar lo que se llama esa sensación de inseguridad, que también es sumamente importante. Yo lo he dicho, y esto lo grafico de la siguiente manera, creo que lo he dicho aquí en este mismo programa. La señora que va a comprar pan al negocio de la esquina y tiene que pasar por un sector oscuro, un parque oscuro, donde hay muchos cabros tomando o fumándose un pito de marihuana. Ahí no hay ningún delito, pero la sensación de inseguridad existe. Por tanto, una cosa efectivamente es, ojalá, bajar el nivel de victimización, es decir, la ocurrencia de delito, pero también ir atacando esos focos que hacen que las personas sientan temor. Y eso se hace fundamentalmente con mejor iluminación, creo yo, con recuperación de ese espacio público y con mayor vigilancia policial. Y por tanto, la contribución que puede hacer el municipio es desde el punto de vista municipal. ¿Qué podemos hacer? Maleza, desmalezamiento, ¿cierto? Muchas veces el abuso de patentes de alcohol en lugares que no deberíamos instalar patentes de alcohol, mejorar la iluminación, tener cámaras de vigilancia, de manera que puedan monitorear y grabar para que los fiscales del Ministerio Público tengan la prueba suficiente para condenar al delincuente. Y yo creo que esas son las mejores contribuciones que podemos hacer desde el punto de vista municipal al combate de la delincuencia. Obviamente, y a bajar la sensación de inseguridad. Exactamente, la sensación de inseguridad tenemos que bajarla sí o sí recuperando espacios públicos, ganándole estos espacios, porque finalmente la señora va a seguir, nosotros vamos a seguir con el mismo discurso. No se preocupe, señora, estamos bajando la ocurrencia de los delitos, pero ella va a seguir teniendo el temor a transitar por esa misma vía. Entonces es complicado hablar de delincuencia porque muchas veces no se tocan estos dos temas que para mí van de la mano, porque existen realmente. Y uno es compatible con el otro. Ahora, sin embargo, hay una cantidad importante de delitos que tampoco se denuncian. Las estadísticas tampoco son precisas porque hay una cifra negra, porque hay gente que es víctima a lo mejor de un robo menor y entre tener que ir a la comisaría, hacer la denuncia, hacer todo el proceso, dicen, mire, me robaron, no sé, el celular. Y ahora hacer todo el procedimiento, probablemente voy a perder tiempo, qué sé yo, ya no voy a recuperar el celular, porque además esas causas habitualmente se archivan en el sistema, efectivamente, digamos, entonces perdí, no sé, media tarde, una tarde, no lo denuncio. Por lo tanto, también hay una cifra que se muestra ahí de que, mira, las denuncias han bajado, pero en realidad puede ser también porque mucha gente no se da el trabajo de ir a denunciar. Sí, eso va a estar siempre en la nebulosa de cuánto sufre o sube o baja la cifra negra, es decir, la tasa de denuncia. Pero finalmente hay cosas que sí se están haciendo, Juan Osvaldo, y que esto lo quiero señalar con mucha claridad, que estamos instalando ya, hoy día hay 22 cámaras de televigilancia operativa en la central de la Arena Puerto Montt. Son 22 cámaras de última generación HD en forma nocturna, y no solamente graban, sino que están siendo monitoreadas permanentemente con personal civil y personal de carabineros las 24 horas del día. Esas 22 cámaras están 5 en Mirasol, 10 en el sector céntrico de Puerto Montt y 7 más en sectores, en algunas poblaciones específicas. Todo ello ha sido trabajado con Carabineros de Chile. Además de estas 22 que ya están operativas en la central, tenemos también hoy día, se está licitando 26 cámaras más. Es decir, de aquí a marzo una cincuentena, vamos a llegar a 48, 50 cámaras de aquí a marzo. Cámaras que no teníamos de esta generación. Esto es novedad, esto es lo primero que estamos haciendo en materia de delincuencia, pero en forma real, en forma concreta. 50 cámaras monitoreadas en forma permanente y además trabajándolo para llegar, ojalá en el menor tiempo posible, a 150 cámaras en Puerto Montt, que es la cifra que se ha trabajado con Carabineros, que sería como el rango ideal para monitorear toda la ciudad, prácticamente. Toda la ciudad, incluido Alerce. Esta inversión requiere aproximadamente 1.000 a 1.500 millones de pesos.
Es una inversión importante, por tanto hay que hacerla por etapas, pero estamos avanzando en eso. Y junto a ello estamos avanzando en materia de seguridad con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que se llama el plan comunal, donde ellos nos otorgan 700 millones de pesos en 3 años, quedan más o menos 400 millones de pesos por invertir en la ciudad en materia de seguridad, y fundamentalmente va a estar destinado a recuperación de espacios públicos y alarmas comunitarias. Ayer en sesión de consejo aprobamos 27 millones de pesos para licitar 1.300 alarmas comunitarias que van en beneficio de 10 poblaciones de Puerto Montt, es decir, prácticamente 4.000 personas, 1.300 familias beneficiadas con alarmas comunitarias también de primera generación. Entonces estamos haciendo, yo creo, cosas importantes, cosas concretas sobre todo. Pero esto tiene que ir de la mano también con otras cosas, porque aquí el combate a la delincuencia, como tú bien dices, empezamos con el tema de la rehabilitación, tema de Sename. Es un tema naturalmente vital, el tema de darle una oportunidad a la persona que delinque, que cumple su condena. Es vital, o si no lo estamos condenando a seguir el camino del delito. Entonces, te das cuenta que todo está relacionado. Pesquisar a los niños, que ojalá retenerlos en el sistema escolar, porque ahí evitamos que se transformen en pequeños delincuentes. Y el tema ya disuasivo, cámaras de seguridad, alarmas comunitarias, y también que obviamente que las penas, todo este sistema que hemos visto estas últimas semanas, donde lamentablemente se han rebajado ya condenas, y producto del cual ayer una persona cometió un asalto brutal acá en Puerto Montt. Que no es la característica del tipo de robo que se hacen acá, porque este fue un asalto, derechamente, con disparos ahí. Con una señora baleada. Entonces, aquí todo tiene que colocarse la mano en el corazón y decir, bueno, el poder... Claro, una persona que había salido recién de la cárcel en Osorno, digamos. Exactamente, entonces el Poder Legislativo también tiene que colocar lo suyo. Aquí nosotros tratamos de hacer un aporte desde el punto de vista municipal, pero las penas, las sanciones, la libertad provisional, la prisión preventiva, los requisitos, etcétera, eso es un tema del Parlamento, del Poder Legislativo, y son ellos finalmente los que otorgan este tipo de beneficios. Así que ojo con eso, más policía, reforzar la labor del Ministerio Público, destinar mayor cantidad para tener mayor número de fiscales combatiendo el delito. Son temas que poco agradan, poco lucen, pero este tema, como ya lo vimos en el gobierno pasado, no es un tema cliché, es un tema de trabajo duro, de trabajo coordinado, y finalmente la única manera de obtener, yo creo, resultados. ¿Qué relación hay entre el comercio ambulante y la delincuencia? Hay una relación sin duda, ha sido estudiada sobre todo en Santiago. Cuando el subsecretario era Felipe Arboe, yo conversé mucho tiempo con él, ahora es senador de la República, y él efectivamente hubo estudios que señalaba lamentablemente la directa relación que tiene el comercio ambulante, pero fundamentalmente no es porque la persona del comercio ambulante sea delincuente, sino porque son contextos que nutren o que sirven para el fenómeno de la delincuencia. Es decir, además los CD pirata, la aglomeración de gente, fundamentalmente la escasa visibilidad que se produce, el escaso control en los perímetros circundantes, son todos caldo de cultivo para el fenómeno de la delincuencia. Y por eso que estamos tratando, o la administración está tratando, de regular un poco más el tema del comercio ambulante en Puerto Montt, que sin duda es uno de los focos que contribuye a esto. Pero yo le tengo fe, obviamente, al tema de las cámaras, porque es un tema bastante disuasivo, donde nosotros podemos hacer un monitoreo permanente con Carabineros en conjunto con ellos para iniciar los procedimientos mucho más rápido. Hablando de comercio, ya para cerrar, el grupo asociativo local que está llevando un proyecto ahí en la calle Varas, han planteado fuertemente el tema de la prostitución, que ha ido increciendo, dicen ellos, ha ido incrementándose de Chillán hacia el sector del terminal de buses, digamos. Sobre todo, dicen primero era a las 10, 11 de la noche, dicen ahora que ha ido llegando más temprano, 20 horas, 20:30, cuando todavía está circulando gente que va a comprar, menores de edad, etcétera. ¿Cómo ven ustedes aquello desde el municipio, desde el consejo? Sí, pero esto es un tema antiguo, la gente lo sabe. El tema es quién le coloca el cascabel al gato, es decir, la existencia o la necesidad de tener un barrio rojo en Puerto Montt. ¿Cuántas veces se ha hablado? Tú lo llevas escuchando, yo lo llevo escuchando 8 a 10 años. El tema es dónde lo hacemos. Y dónde lo hacemos significa trabajar en conjunto con los vecinos, son medidas impopulares, absolutamente, pero mientras no se establezca un barrio para tener actividades de carácter sexual, regulado naturalmente. Ejemplo, ayer pasó en el Consejo Municipal, pasó una patente, no se aprobó, que tenía por finalidad establecer una franquicia tipo Platinum en Puerto Montt, en el sector 18 de septiembre. No pasó.
no se aprobó, obviamente porque los vecinos se opusieron, el Consejo Municipal estuvo por... Un nightclub. Un nightclub, Sí, un nightclub, por rechazar la patente, por el lugar de emplazamiento. Pero finalmente, está bien, desde el punto de vista muy bien, no trastocamos a ningún vecino con esa decisión. Podríamos salir contentos con esa decisión, pero al mismo tiempo, ¿qué le decimos a ese inversor privado? Que de todas maneras existe un público interesado en que exista, ¿cierto?, un buen nivel de nightclub, por ejemplo, donde animadores de televisión podrían ir, por ejemplo, que son bastante asiduos, pero, ¿y qué le decimos al privado? ¿Qué le decimos? ¿Cómo invertir? ¿Dónde invertir? ¿Qué certeza le damos? ¿Me entiendes? En la medida en que no tomemos esto como en forma más regulada, muchas actividades en Puerto Montt no se van a poder hacer. Entonces finalmente terminamos en tierra de nadie, porque nadie le coloca el cascabel al gato, nadie es posible decir, por ejemplo, ya, Angelmó yo creo que es el territorio destinado para asumir esta característica. ¿Por qué no? Porque todos le vamos a tener miedo a los locatarios de Angelmó, que se nos van a ir encima, ¿cierto? Y nos van a impedir algo que es necesario de todas maneras regular en Puerto Montt. Entonces, yo siempre he planteado, me parece en lo personal que son actividades nocturnas que se podrían desarrollar en Angelmó. Es más, en una parte desde el puerto, ¿cierto? Desde el puerto hasta el sector de la gastronomía, hasta hace pocos años atrás ya existían, ¿cierto? Cabaret, en el sector donde están, para que todos nos ubiquemos, donde están las artesanías de Angelmó. Sí, claro, todo ese sector, todos lo saben, aquí los puertomontinos ya existía. Y no desde ahora, sino, ¿te acuerdas? Bueno, mi papá decía en el Catepumón, por ejemplo. Yo no soy puertomontino, así que no... Tú no tuviste la suerte de nacer en Puerto Montt, creo que de Valdivia, pero bueno, nadie es perfecto. Pero desde el Catepumón hasta los años de ahora, prácticamente se había concentrado la actividad nocturna en ese sector. Y fíjate que es una buena avenida, que podría ser bastante bien monitoreada, con una buena presencia policial, y que yo creo que no afectaría mayormente a otro tipo de actividades, porque obviamente es una actividad nocturna, pero finalmente ¿quién tiene que llevar la voz cantante de la administración municipal? Pero es necesario... O sea, el alcalde Paredes. Sin duda, es uno de los temas pendientes que hay que establecerlo con fuerza, tener un sector de Barrio Rojo, darle una certeza a aquellos inversores como el de ayer, que quiere invertir legítimamente en una actividad que es perfectamente lícita y que muchas personas valoran también. Bien, pues, concejal, gracias por estar con nosotros. Muy bien, ya lanzó su idea, ahí podría ser un barrio rojo, un barrio... ¿Por qué no? En Angelmó, en la parte de ahí cercana al puerto, idea de Héctor Ulloa, concejal de Puerto Montt, a propósito de la seguridad, a propósito de que él está presidiendo esa comisión y que efectivamente para todos bien sabido es que es tal vez uno de los temas principales que más preocupa a la ciudadanía a nivel nacional, también a nivel regional, así lo dicen varias encuestas. Bueno, junto al concejal Ulloa. Gracias Juan Osvaldo. Nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad, siempre aquí en el Pulso de la Noticia. Hasta pronto.